que creo que va a ser muy, muy valioso, es que la ley tiene más de 100 artículos, es un proyecto gigante, muy Enorme. complejo, pero Sí, ahora que lo tenemos acá, subsecretario, sería espectacular si es que nos pudiera explicar un poco los ejes. Aquí tengo los ejes ok, que nos enviaron desde su oficina para nosotros ok. tener una visión más holística, más completa de lo que va a ser esta revolución del mercado inmobiliario en términos legislativos, por lo menos. Así que, subsecretario, le doy la palabra. Aquí estamos todos en el borde de nuestra silla escuchando. Me vale, David. Bueno, con mucho gusto, obviamente, de poder compartirle los 10 ejes esenciales. Como recién te planteaba, esta es una ley que es bastante grande, gruesa, ¿no? Como uno le diría, imaginen, más de 100 artículos, así que probablemente muchos de los detalles, a pesar que nos va a tocar estar bien encima, bueno, espero tratar de responder todas las preguntas y resolver la mayoría de las dudas, ¿no? Ahora, como son miles de temas, probablemente pueden quedar algunas cosas específicas en el tintero, ¿cierto? Pero lo que sí teníamos muchas ganas de poder contar, porque uno muchas veces, ¿cierto?, agarra la ley y la trata de entender, que es muy importante al leerla, pero yo creo que siempre es importante el poder contar el porqué de cada uno de los ejes, ¿cierto? ¿Cuáles son esos puntos, esas materias que se quieren reglamentar mejor, básicamente, ¿cierto? Y volvemos a este esquema que hoy día cerca de un cuarto de la población de nuestro país ya vive bajo el esquema del condominio. Entonces, imagínense la incidencia que va a tener esta ley y además que aprovecho de comentar en cada una de las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara, se ha invitado un grupo bastante amplio de personas de las distintas tendencias, miradas, roles, rubros, para tratar de poder afinar de la mejor manera esta ley. Vamos por parte, obviamente tratando voy a tratar de levantar los puntos esenciales en cada uno de los ejes, ¿no? Lo primero, cuando hablamos, ¿cierto?, de la naturaleza jurídica, de la clasificación de los condominios, todos sabemos, ¿cierto?, que se clasifican básicamente los condominios tipo A y los condominios tipo B, ¿cierto? En el fondo, básicamente, sí que hay, en el fondo todos tienen los espacios comunes, ¿cierto?, pero algunos tienen básicamente esquemas de urbanizaciones adentro, ¿no? En el fondo, para hacer la distinción entre lo que es el A y el B, y aquí básicamente son precisiones, muchas de ellas asociadas al mundo rural, así que imagino que no afectaría mucho a quienes nos estén escuchando hoy día. Ustedes saben que hay un artículo que se llama el de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es el artículo 55, que tiene que ver con los cambios de uso suelo en las zonas rurales y en algunos casos, no atrás de este artículo, pero en algunos lugares rurales sí se ha distorsionado bastante los mecanismos de las generaciones de los loteos, lo que algunos le llamarían los loteos brujos, ¿no? Con distorsiones bien grandes. Entonces aquí lo que intenta de alguna manera es tratar de normar mejor, ¿cierto? Y de restringir sobre todo algunas irregularidades que han habido en el mundo rural. Después, por ejemplo, en el punto 2, respecto al contenido del reglamento de la copropiedad, uno de los temas que se asocia mucho, ¿cierto?, que tiene que ver con la ley Samudio, en el fondo que todos los reglamentos de copropiedad que deben incluir, ¿cierto?, nociones, conceptos de no discriminación en todos los ámbitos más amplios de nuestra sociedad. Junto con eso, y que me imagino muchos lo estarán preguntando, que se conversa, se discute y cada vez, ¿cierto?, es más masivo la tenencia de mascotas. Es importante, la ley, insisto, lo vuelvo a poner en contexto, una ley que todavía está en trámite, que todavía puede sufrir ciertas modificaciones, pero lo que busca en el tema puntual de mascotas es que sí se permita la tenencia por ley, ya ni siquiera por reglamento, sino por ley, para agua más grande, la tenencia de mascotas, pero sí que los reglamentos puedan definir cuáles son esos espacios comunes y en qué condiciones dentro de los espacios comunes pueden circular o estar las distintas mascotas de arrendatarios o propietarios. Eh, Así que ese es uno de los puntos también que es bastante central en este segundo eje. Después, en el punto 3, ¿cierto? Las obligaciones económicas de los copropietarios tiene varios puntos, pero uno tiene que ver con el Fondo Común de Reserva. ¿Y por qué? Donde primero se define algún porcentaje mínimo de recargo mensual, ¿cierto? El fondo para que se mantenga el Fondo Común de Reserva. Y otra cosa que es importante, que la ley lo que va a buscar y con el ánimo de poder proteger a los trabajadores de las distintas administraciones ante la eventualidad de despidos, que siempre esté en reserva, lo dejamos con ese lenguaje, los recursos necesarios para indemnizaciones, que en muchas partes hemos observado que eso no se cumple, obviamente desprotegiendo en este caso a los distintos trabajadores. Así que creemos que eso también es una medida que es bien importante. Otro tema asociado a este punto 3
tiene que ver con con la celebración, lenguaje jurídico, ¿cierto? Para aquellos, para aquellos fondos vecinos quienes estén atrasados, ¿cierto? Con sus pagos, que se pueda celebrar un convenio de pago, o el cual, del administrador con ese vecino, pero el cual obviamente tenga que estar después aprobado por el comité de administración, de modo de ir buscando mecanismos más ágiles para que los vecinos se vayan poniendo al día. Desde el punto de vista de el punto 4, ¿no? Que probablemente es el más amplio en la cantidad de ejes que involucra, aquí son bastantes temas. Uno tiene que ver probablemente el más estructural, me atrevo a decir, o uno de los más estructurales tiene que ver con los quórums. Muchos se acordarán que los quórums, por ejemplo, para temas más estructurales, en la ley antigua, aquí se los cuento ya como una experiencia mucho más personal, en el programa o el plan de reconstrucción después del 27 de febrero del 2010, tuvimos que demoler un número no menor, ¿cierto?, de edificaciones en altura. Y lo que nos ocurría, de que en algunos casos, después de muchos años, ¿cierto?, de que se había construido las edificaciones, costaba mucho encontrar a la cantidad necesaria de propietarios, por ende de derechos, para tener las aprobaciones para las demoliciones, por ejemplo, eran cerca del 80%, de hecho era el 80% del porcentaje para temas estructurales como las demoliciones. Entonces acá uno de los temas importantes es que se rebajan en todas las tomas de decisiones los quórums necesarios. ¿Cuál sería el quórum más alto? No entrar, pues son muchos detalles de esta ley y después va a estar, de hecho ya está, obviamente lo que se ha ido probando es de conocimiento público, así que está en cierta disposición, pero para ponerlo en el contexto, el quórum más alto que se va a exigir para los temas estructurales más grandes son 2/3, 2/3 de los derechos. Entonces, para modificaciones estructurales, ¿cierto? Para acelerar contratos, el caso puntual de que se requiriese, imagínense el día de mañana, ojalá que no entre mucho en los casos, demoliciones, insisto, o modificaciones mucho más grandes, se rebajan a los 2/3 y también se tipifica, queda de una manera bastante clara cuáles son los tipos de quórum que se requiere, si son mayorías simples, ¿cierto? Mayorías de 2/3, de acuerdo a las modificaciones que se quiera tener. También probablemente cosas que se preguntarán muchos, aquí donde se detallan los requisitos para los administradores, ¿cierto? Lo que se busca, ¿cierto? Que los requisitos además que estén las capacitaciones, ¿cierto? Que se puedan demostrar las capacidades para poder llevar adelante la administración en los distintos condominios. Otra cosa que es interesante, un poco más técnico, pero desde el punto de vista de los gastos comunes, generalmente los gastos comunes se entregan a lo que se llaman gastos de vengado, ¿cierto? Es decir, lo que ya se gastó, generalmente, y se muestra a los distintos vecinos en este mes cuánto hay que gastar. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Que muchos vecinos, los cuales no necesariamente tienen que estar informados con las últimas tomas de decisiones, a veces se les ve más abultado su pago mensual de los gastos comunes. Entonces, al pedir a través de esta ley o exigir a través de esta ley un presupuesto anual, de modo que pueda anticipar a todos los vecinos, no estoy hablando de los gastos extraordinarios, sino de una planificación anual, para que ya haya una calendarización y que quede bastante más claro, no sé, pongo un ejemplo ahí, antes de invierno, que pasa en muchos lados, ¿cierto? Hay mejoras y recambios, no sé, de calefactores o una serie de otros sistemas de riego, en el caso que hayan en los espacios comunes con áreas verdes, una vez que ya esté tipificado, ¿cierto? O el fondo calendarizado, es bastante más claro a los distintos vecinos el anticiparse si es que van a haber modificaciones de los gastos comunes durante el mes. Otro tema que también es bien interesante, que tiene que ver cuando en una copropiedad, si el número, por ejemplo, es más de 200 unidades, ¿cierto? Ya sea en extensión, como definimos, o en densificaciones, distintos tipos de densificaciones, que pueden ser distintas torres juntas, lo que se busca acá es que hayan algunos mecanismos de subadministraciones. Ojo, no es necesariamente que hayan más administradores, ¿cierto? Pero donde en algún polígono, y entrando si quieren al lenguaje más urbanístico, donde si es necesario, y insisto, cuando es más de 200 sí se requeriría de que se puedan tomar ciertas decisiones para que no tengas, por ejemplo, si tienes un condominio de 400 familias, de repente lo que te puede ocurrir espacialmente, si estás en algún sector, probablemente las tomas de decisiones en un sector que te quede más lejano, probablemente al no sentirlos tan directos, o no participas, o si alguien toma una decisión por ti,
lo puedes tomar bastante más ajeno, así que ese es otro de los ejes interesantes que se van a incluir en estos cuatro puntos. Se habla mucho acá de la primera sesión extraordinaria, ¿cierto? La primera sesión extraordinaria, sobre todo cuando desde el propietario original, ¿cierto? Se hace generalmente una inmobiliaria, ¿cierto? Quienes hacen después las transferencias de los distintos títulos a los futuros copropietarios. También lo especifica mucho mejor en qué consiste. Ha ocurrido, me imagino que muchos que nos estarán oyendo y lo saben muy bien, de que para constituir el primer comité de administración, en algunos casos no están, por ponerlo en este lenguaje, la cantidad suficiente o de voluntarios o de personas que se dispongan para poder hacerlo. Entonces, en este caso, lo que se pone con el ánimo que sí se constituyan vía sorteo, por ejemplo, y también, entrando a temas más específicos, va a permitir esta ley de que se pueda retribuir, esto ya es en sesiones, ¿cierto?, de copropiedad que los tienes que definir, pero que sí se pueda retribuir, para no ocupar la palabra remunerar esencialmente, retribuir, por ejemplo, con reducciones en los gastos comunes para aquellos copropietarios quienes participen de los comités de administración, que eso puede ser probablemente algún incentivo en el caso de alguna comunidad donde no esté la cantidad suficiente de personas quienes quieran participar. Si voy al punto 5, un plan de emergencia, bueno, nuestro país, esto además está de hablar de las dificultades que tenemos como país de tener que enfrentar de manera permanente, ¿no? Ya sea el trauma, si lo pongo con el concepto de trauma, por temas de naturaleza, como pueden ser ciertos aluviones, en los casos que estén en ciertas zonas, o terremotos, ¿cierto? O algunas otras dificultades, o esquemas, o algún incendio, ¿cierto? Donde hay que definir y armar muy bien un plan de emergencia que tiene que estar consensuado con carabineros, mostrado, participado con ellos, ¿no? Con bomberos también, y que ese es un plan que se tiene que revisar y actualizar una vez al año, de modo de que cada uno de los vecinos sepan exactamente las rutas de salida, los esquemas de prevención. Eso esperemos que también este punto le pueda dar mucha más certeza. En muchos lugares, por ejemplo, cuando hay adultos mayores también, o personas con movilidad reducida, con capacidades varias, para que también lo puedan considerar también. Desde el punto de vista de la resolución de conflictos, cierto que nos ocurre a todos, ¿no? Como seres humanos muchas veces tenemos algunas diferencias, y es bueno, ¿cierto?, que quede muy claro cuáles serían los formatos para poder resolver los conflictos. Ahí está, desde ¿cómo se llama?, los esquemas más bien locales, ¿cierto? Incluso se le da una atribución incluso a los mismos municipios para que puedan mediar en algunos de los esquemas, ¿cierto? La vía eventualmente a tribunales, que queda bastante tipificado, ¿cierto?, cuál es el formato y los mecanismos de resoluciones de conflictos en el caso que escale, que no se llegue a acuerdo internamente con una copropiedad. El punto 7, respecto a exigencias urbanas y de construcción, aquí lo que básicamente se busca, y esto es bien importante desde una planificación territorial, de cómo se conectan las ciudades, ¿no? Llevamos todos muchos años tratando de conversar, discutir, de que cómo hacemos ciudades que se vayan integrando de mejor manera y no al revés, ¿cierto? Ojalá evitar ciudades que se vayan subsegmentando y que se desconecten del resto. Entonces, lo que se está discutiendo, hecho, actualmente en el Congreso, es que para ciertos condominios de dimensiones grandes, ¿no?, de dimensiones más grandes, que al menos ciertas tramas viales puedan conectarse, ¿cierto?, con las tramas urbanas preexistentes, para que no quede una isla urbana dentro de la ciudad. Como se podrá imaginar, esto tiene varias bajadas para tratar de evitar, por ejemplo, que no tengas líneas continuas de más de 200 metros, en este caso ya entrando a temas más específicos, sin que haya una vialidad, ¿cierto?, o máximo, dimensiones máximas de muros continuos, justamente para que se entiendan muy bien los conceptos de la vía colectiva, ¿cierto?, de la vía en común, pero desde el punto de vista de no aislar completamente estos territorios. En algunos casos muy específicos lo que ocurre es que si empiezas a juntar muchos condominios juntos entre sí mismos, ¿no?, después sin conectividades de alguna manera entre algunos de ellos, lo que empieza a ocurrir es que las pocas vialidades comunes se empiezan a sobresaturar. Así que eso también es parte del espíritu que busca ese punto. Desde el punto de vista, el 8, condominios de vivienda de interés público, ¿cierto? Lo sabemos que en nuestro país, y esos programas sí están asociados de manera directa a nuestra cartera, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
se ha construido un número no menor de vivienda social en densificación, como se le llama, ¿cierto?, a través de condominios sociales como tipología, y ahora además de eso se amplía el concepto de vivienda de interés público, y a qué nos referimos son todos aquellos proyectos donde las viviendas tienen algún grado de apoyo de subvención desde el Estado. Muchos lo habrán escuchado, por ejemplo, los proyectos de integración social, que ya son bastante, se han ido masificando a lo largo del país, pero ¿cuál es la gracia de tipificarlo? Es que son tipos de condominios que, como buena noticia, quedan sujetos a que puedan recibir recursos de postulaciones de fondos públicos, ya sean de gobiernos regionales, de nuestra misma cartera o de alguna otra entidad pública. Y se hace de manera permanente, mejoras de fachada, mejoras de entorno, mejoras de acceso, en algunos casos que hay cambios de techumbre, de cajas de escala, de ciertas mejoras también con cajas de ascensor. Entonces, es bien relevante porque ahí se ampliaría el abanico de lo que eventualmente podría recibir algún aporte desde el Estado como apoyo. Después, algo que ya habíamos preconversado, este punto 9, el registro de administradores y procedimientos sancionatorios. Aquí en realidad lo que se busca es tratar de ordenar, ¿cierto?, de poder, y que son, ¿cierto?, que es la mayoría de los administradores en nuestro país que hacen muy bien la pega. Lo que vamos a hacer es un registro, ¿cierto?, de modo que para poder desarrollar el rol de administradores de condominios en el país, hay que estar inscrito en este registro, con una cierta exigencia y donde también va a haber un mecanismo ante incumplimientos, de modo de que se pueda presentar esto, va a ser a través de las seremías, los seremis de vivienda y urbanismo de nuestra cartera, de Arica a Magallanes, ante la eventualidad, por ejemplo, que si hubiesen irregularidades y que se quieran levantar estas irregularidades, también esta ley lo que busca es poder definir algún número mínimo, ¿cierto?, de vecinos, en este caso digo vecinos en el más amplio el concepto, pueden ser arrendatarios, copropietarios o alguna mezcla, que quieran levantar algún tema de que eventualmente sea sancionable. Acá también en este registro, ¿cierto?, va a estar asociado un esquema en 4 categorías, ¿cierto?, que si hay infracciones que quedan bastante bien tipificadas, de que si son gravísimas, graves, medias, son leves, ¿cierto?, y de acuerdo a eso también todo un mecanismo sancionatorio. Pero aquí obviamente lo que más se busca es como otro orden de cosas, que haya un reglamento que sea claro, que sea conocido por los vecinos, que sea conocido por los copropietarios, donde demos la certeza que quienes estén en los registros son personas tanto naturales o jurídicas, y que tengan obviamente todas las capacidades para poder administrar de alguna manera la vida en común, ni más ni menos. Entonces, por eso es tan importante que estos registros operen bien. ¿Y por qué lo digo? Porque nos ha pasado, y todos lo sabemos, en algunos casos puntuales donde algún administrador, ante incumplimientos gravísimos, ¿cierto?, ante la comunidad, después, bueno, se va a esa comunidad y después no tiene ningún problema irse a otra comunidad si es que nadie se entera, y probablemente haciendo irregularidades similares. Entonces, esto creemos que debería ordenar bastante bien el mecanismo. Y como último punto, el rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto?, ¿a qué nos referimos? Que es esta ley lo que va a permitir a esta cartera, vía circulares, vía distintos documentos, por ejemplo, ir clarificando algunas dudas de esta ley o ir ajustando el reglamento, de acuerdo, obviamente la ley, cualquier modificación de ley, como es materia de ley, tiene que ser nuevamente, tiene que ser nuevamente discutida en el Congreso, pero los reglamentos sí que son potestades del Ejecutivo. Entonces, de aquí para cerrar, al menos esta lámina, y ahí, David, para pasarles obviamente la palabra a ustedes, nuevamente uno le da mucho valor a estos espacios, porque muy pocas veces hemos tenido estos espacios como cartera de poder vincularnos, reunirnos, ¿cierto?, con vecinos quienes no necesariamente vivan en proyectos, en comunidades que hayan recibido algún subsidio del Estado. Entonces, estas normas lo que busca es además el que estos vínculos se vayan construyendo de modo, y además que queremos armar, más que queremos, es parte de los acuerdos que tenemos con los senadores, de que se arme aquí dentro del Ministerio de Vivienda una nueva área de condominios, exclusivamente de condominios, y la que visibilizamos debiese a futuro, una vez que se promulga la ley, después exista el reglamento, debiese tener un vínculo muy directo con, imagínense, con las 4 millones de personas desde el punto de vista de dudas, de reglamentos, de procedimientos, de aplicaciones de esta misma ley,
Así que esperemos que esto ayude mucho a que nos ordenemos cada vez más y que, por supuesto, que este cuadro jurídico, lo que principalmente aquí sí que cierro desde las inspiraciones, es tratar de reglamentar de la mejor manera la vida en común de muchas, muchas personas que viven en los condominios en nuestro país. Subsecretario, esta visión general, visión holística de lo que es la nueva ley de copropiedad está espectacular. O sea, es algo que yo creo que realmente necesitábamos. Todos los espectadores explotaron el chat, por eso ahí usted me veía escribiendo, porque estábamos tratando de responder lo más rápido posible. Creo que dentro de todo esto es un avance brutal y de las cosas que puede absorber un poco de esta presentación es que es muy complejo aunar o tratar de alinear a las distintas visiones que hay en la administración del edificio, porque el administrador, por una parte, está luchando contra los morosos, está quizás siendo cuestionado de manera injusta por algún comité o algún copropietario. Por otro lado, el comité es un voluntariado, al final son personas que regalan su tiempo para que la comunidad ande bien. Encuentro espectacular lo que dijo, como que hizo atisbo al hecho de que quizás va a haber una reducción en su deber de pago de gasto común o algo similar. Si es que son comités, yo creo que eso sería muy, muy bueno porque hoy día creo que los comités, si bien regalan su tiempo, son poco apreciados porque si hay algo malo, es culpa del comité, es culpa del administrador y no lo aprecian bien. Y después está el residente que finalmente el que no se quiere meter en nada, quizás quiere ir al gimnasio del edificio, quiere ir a la piscina y quiere pagar el gasto más bajo posible. Quiere que los gastos disminuyan, pero quiere que siga habiendo conserje, que todo esté limpio. Entonces tener que alinear todas esas cosas es una tarea titánica realmente y creo que todo el esfuerzo que han hecho ustedes como ministerio nos va a hacer ir más adelante, unos 3 4 pasos adelante yo creo, para lograr estos temas. Y acerca un poco de las preguntas que están en el chat, yo también quiero hacer el mea culpa en el fondo de que no vamos a poder responderlas todas, yo respondí las más posibles, pero dentro de todos los puntos que vamos a abordar ahora son de los más preguntados. O sea, cuáles son los requerimientos para los administradores, cómo se tienen que inscribir, cuál es el registro, qué va a pasar con los otros. Después acerca de los quórums, también vamos a detallar eso. Usted nos dio ciertas indicaciones de cómo van a ser los quórums de decisiones. También hay un asterisco ahí para los arrendatarios, que es una innovación también súper buena. Entonces, le agradezco mucho por esta parte. No sé si es que quiere cerrar con algún otro mensaje antes de pasar a los 3 temas en particular del seminario. Sí, en el fondo, David, ahí el transmitir, y qué bueno que lo recepcionen de esa manera, ¿cierto? Lo que se busca que esta ley ayude mucho, mucho, ¿cierto? En el fondo, a dar más atribuciones, a más participación. Perdón, me faltó una parte importante, no sé si lo alcancé a mencionar, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de la tecnología, en el fondo, para que haya una mejor comunicación. Imagínense, ya se empieza a mencionar, yo sé que hoy día incluso dentro del contexto del COVID va a sonar como casi extemporáneo, pero ya esta ley ya empieza a mencionar el uso del mail, que antes no estaba, me refiero del mail electrónico, como un modo de comunicación y un modo de participación. Y actualmente está en plena discusión si se debiese o no incluir, que probablemente haría mucho sentido, ¿no? Buscar otros mecanismos de participación que queden validados en la ley, por ejemplo, el uso de la videoconferencia. Me acuerdo que algo cierto hemos ido conversando con muchos actores, entonces el uso de tecnología para que haya mayor participación, donde no necesariamente haya una presencia o tenga que haber una presencia física, ¿cierto?, de los distintos vecinos para tomar decisiones, para participar, también es algo de lo que busca esta ley. Desde el punto de vista, yo sé que hay otra cosa que es importante, esto un poco por la experiencia que todos tenemos después de muchos años en esta cartera. Yo me imagino, ¿no?, la cantidad de preguntas que deben ser muchas, lo cual habla muy bien del interés, pero yo me quiero anclar de que deben ser muchas porque las casuísticas son enormes, ¿cierto? La diversidad de una cosa que uno diga, mira, el condominio tipo A, tipo B, pero cada condominio es distinto en su particularidad, quiénes los componen, hace cuántos años tienen, cómo se distribuyen, cómo se insertan en la ciudad, las dificultades que tienen, que debe ser enorme. Entonces,
Lo que sí puedo ofrecer que algunas de esas preguntas va a ser muy difícil, ¿cierto?, verlas todas hoy día, sobre todo, y además que quiero ser aquí muy franco en esto, dado que todavía está en discusión esta ley, lo que más interesa es poder contar cada uno de estos ejes, ¿cierto? Y lo que podemos hacer es que una vez que se promueve, bueno, doy el espacio también para ideas nuevas que hay, pero hay que poner muchas cosas bien específicas que todavía están en discusión actualmente en el Parlamento, pero muchas de las preguntas, con mucho gusto que nos las hagan llegar y nosotros podemos buscar un mecanismo Sí. escrito, si quieren, para ir respondiendo muchas de ellas y después se vuelven a publicar a través de las redes de ustedes para que no solo se entienda que se responde a una persona en particular, sino que probablemente son preguntas que pueden ser muy comunes a muchos de quienes nos estén escuchando hoy día. Sí, subsecretario, en ese sentido nosotros hacemos harto esfuerzo de tratar de tomar todas las respuestas después del seminario que usted planteó y mandar los extractos de los videos, entonces ahí las personas se van informando. Pero le agradecemos demasiado por esta visión general, da para hablar yo creo que varias horas, para tocar los puntos ahora un poco